¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, para compartir los próximos minutos una entrevista. Les decimos a ustedes que recuerden que estamos vía streaming en www.universidad.com.ar y que pueden volver a ver este programa a través de nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web también. Buscan la pestaña de Señalú, también van a encontrarse la programación de nuestro canal y por supuesto si quieren volver a ver a esta edición de Chat Político lo pueden hacer. Vamos a hablar con Guillermo Moreno, que anda recorriendo el país contando de qué se trata el plan económico peronista. Bueno, lo cierto es que vamos a preguntarle de qué se trata, pero vamos a hablar de distintos temas con él. Vamos a, de alguna manera, a meternos en la política en general de nuestro país, qué opina del gobierno de Alberto Fernández. Vamos a estar preguntándole también de Cristina Fernández y, por supuesto, de lo que ha sucedido durante el gobierno y la administración de Alberto Fernández, que es, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde su óptica de economista, obviamente, nos estará respondiendo. Les decimos a ustedes que se queden ahí del otro lado porque terminamos de prepararnos y arrancamos con la nota con Guillermo Moreno. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, lo dijimos, íbamos a tener un invitado especial y lo tenemos ya sentado con nosotros acá en el estudio de Chat Político en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, hablamos de Señalú, a Guillermo Moreno, empresario, político, economista argentino, exsecretario de Comercio, también de Comunicaciones y presidente de Principios y Valores. Moreno, buenas noches. Guillermo le voy a decir, ¿está bien? Claro, está muy bien. Bueno, Guillermo, usted está haciendo un recorrido, ¿no?, por el país, viene a Mendoza a presentar esto que es el plan económico peronista. De eso vamos a hablar enseguida, porque a mí me interesa hablar de muchos temas con usted y aprovechar este rato que lo vamos a tener con nosotros. Llegó usted, sé que tiene acá tiene casa en Lavalle, es así, ¿no? Tengo una casita en Lavalle, sí. ¿Viene cada tanto a la provincia, entonces? Sí, vengo. 2 veces al año vengo, sí. Le gusta la provincia de Mendoza, evidentemente. Sobre todo, a mí me gusta, pero le gusta a mi señora. ¿Viste que es esta historia de mar o montaña? Bueno, elige tu mujer. Eligió montaña, decidió venir, compró, que yo después me informó que había comprado en Mendoza y yo dije, bien, ¿qué voy a decir? Hay que ir. ¿Qué voy a hacer? En Lavalle. En Lavalle, las afueras de Lavalle. Bien, y digamos, ¿por qué esa decisión de pronto, más allá de que dice claramente que su esposa tuvo la decisión final? ¿Pero qué hizo? Es inteligente, por eso hace como 22, ya está la segunda, en la primera es la madre de mis hijos, porque también me aguantó 22 años, está ya para 22 también. Me hizo una pileta, a mí me gusta nadar y correr, entonces, bueno, ya troto, no corro. Ahí en Lavalle se puede correr sin problema, te imaginas que estoy a las afueras, pasa un auto cada tanto, corremos sin problema. Y después nado, tengo una pileta, nado, está todo muy bien. Bueno, tomamos un buen vino una vez al día, a la noche, al mediodía no, y comemos fruta, haces un asadito, haces comida de olla, te vas con unos kilitos de más a veces no. Como buen peronista, digo, ¿tiene a muchos amigos peronistas en la provincia de Mendoza? Tenemos, sí. Claro. Digo, se me ocurre pensar que se come un asadito con el intendente de Lavalle. Bueno, vos sabés que no quiero comprometer a los compañeros. Porque yo soy decididamente opositor a este gobierno socialdemócrata nacional y soy decididamente opositor a un gobierno radical en Mendoza, aunque de eso se ocupan los compañeros. Yo de Mendoza no hablo del gobernador, no corresponde, para eso están los dirigentes provinciales, como es el caso de Mauro, y la verdad que no quiero comprometer a los compañeros, me parece. En todo caso, vos me decís, comer, nos conocemos todos. Bueno, remitiéndome un poco a lo que acaba de decir, que no es un gobierno, ya lo ha dicho en varias oportunidades, que este no es un gobierno peronista. Es obvio, un gobierno peronista no hambrea al pueblo, ¿no? Y estamos en un momento muy complicado en la Argentina. Se me ocurre, me traslado al 17 de octubre. Lo que pasó el 17 de octubre, que se hicieron varios actos, ¿no? ¿Es una muestra de lo que internamente hoy tiene el Frente de Todos? No, yo diría que es una muestra del peronismo. Nosotros también hicimos un acto. Sí. Hicimos un acto, hubo 5 actos. No, digo porque el mensaje siempre es de unidad y el 17 de octubre último se mostró... Imaginás que es un mensaje de unidad ridículo desde su génesis.
porque vos imaginate que la consigna que tenía Cristina era primero ganemos, después vemos. Pero ¿qué manera de gobernar es esa? Mirá si así hubiese sido. ¿Cómo hacíamos la década ganada con esa consigna? Pero es una tontería lo que hicieron. ¿Cómo primero ganemos y después vemos? Vos tenés que ganar para saber lo que vas a hacer. Por eso vinimos a presentar un plan económico hoy. Sí. Pueden votarnos o no votarnos, es correcto, así es el juego. Pero vos le tenés que decir al pueblo lo que vas a hacer. No primero ganar y después ver, pero esto no es el póker, ¿no? ¿Cómo vio el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Estuvo mal hecho, eso está técnicamente mal hecho. Guzmán es un muchacho que de acá a algunos años va a dominar la disciplina, pero no domina la disciplina, no la domina. Entonces, técnicamente, con el Fondo Monetario hay que acordar, porque las deudas están para pagarse, Sí. salvo que sea una deuda ilegal. Caso que no es, porque no te van a dar plata a todos los países del mundo. Es ridículo esto. Como todos los países del mundo van a hacer una ilegalidad. Si todos los países del mundo hacen una ilegalidad, es legal. ¿Se entiende? Sí. Nosotros somos hombres de la práctica. ¿Y qué piensa de lo que se cuestionaba? Sigamos entonces. Sí. Está mal hecho. Sí. Técnicamente, no tiene solución. Lo primero que tiene que hacer un gobierno que se precie de tratar de enderezar esto es rediscutir el acuerdo con el fondo porque está mal. Sí, a eso iba, Guillermo, porque se cuestionaba mucho cuando se estaba haciendo ese camino de llegar a un acuerdo con el fondo. Muchos decían, no tenemos que pagarlo. No, eso está mal también. Claro, a eso iba, porque decían no hay que acordar porque está desde que se concibió ese préstamo en el gobierno de Mauricio Macri. Eso es un error. ¿Sabes qué pasa? Eso es una cosmovisión muy extraña del derecho. Vos y yo somos, porque ya tenemos una edad, para entender que la práctica es superior a la teoría. Todos los países del mundo que integran el Fondo Monetario no pueden violar la ley. Entonces, si ellos dicen que violaron la ley, entonces lo que ellos dicen que violaron no es ley. Porque si todos están en contra, claro, no podría ser ley, porque hay un problema de praxis. El derecho, al margen de algunas conceptualizaciones que tienen que ver con el orden natural, también tienen que ver con el status quo y el poder. Te guste o no te guste, te guste o no te guste. Por eso existen los principios axiomáticos de la revolución. ¿Qué son los principios axiomáticos de la revolución? Los que destruyen el status quo. ¿De qué? De lo anterior, antes de la revolución. Pero es obvio, las etapas de la revolución, lo primero, cuando se institucionaliza la revolución, te guste o no te guste la revolución. Sí. ¿Está bien? Podés no gustarte la Revolución de Mayo, podés no gustarte la Declaración de la Independencia. Macri dijo, uy, qué angustia que tenían ustedes el día que declararon la independencia, una cosa insoportable escucharlo. Pero puede no gustarte la independencia, y él quería seguir siendo monárquico para no... Bueno, está perfecto, pero una vez que haces la revolución y la institucionalizás, empezás con la Constitución. Si te da la capacidad organizativa para determinar una constitución. Por eso, no puede ser que todos los países se hayan volado la ley, porque entonces no existía esa ley, por un problema de ordenamiento lógico de qué es la ley. No estamos hablando de la ley divina, estamos hablando de la ley de los hombres. Por lo tanto, todos los hombres no pueden violar la ley al mismo tiempo. Esa ley no existe. Tal cual. Bueno, a menos que me digan algunas corrientes del derecho que no importa la práctica, sino la construcción desde el razonamiento lógico. No, eso es otra tontería, eso no tiene nada que ver con cómo se construye la vida. Por lo tanto, al Fondo Monetario hay que pagarle. Sí. Ahora, hay que pagarle con un acuerdo técnicamente bien hecho. Nosotros somos de... Bueno, digo nosotros, yo soy mucho más grande que vos, pero había un viejo dicho en la Argentina, cuando el Papa, cada tanto, hablaba de la Argentina, en los diarios salía, bueno, el Papa habló de la Argentina. No, este Papa, estoy hablando de... Sí. Entonces, decía, cada tanto el Papa hablaba de la Argentina. Y entonces decía, bueno, en realidad el Papa habla de la Argentina porque es lo que le informó el obispado argentino. Claro. El Papa que puede saber de la Argentina más allá de ideas generales, salvo Bergoglio. Pero no estoy hablando de este Papa. Con el Fondo Monetario pasa lo mismo. ¿Qué puede saber el Fondo Monetario de la economía argentina? Sabe generalidades, sabe variedades. Y lo que le informan, obviamente. Muy bien. Si es lo que lo informan y sobre eso se hizo el acuerdo, es lo que llevó Guzmán. Lo que llevó Guzmán está técnicamente mal hecho. Por lo tanto, hay que sentarse con el fondo y decir, mire, lamentablemente Guzmán se equivocó acá. Vamos a hacer esto bien y nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo primero que tenés que hacer
es renegociar algo que técnicamente, mira, vamos a operar, hay que operarlo del corazón. Y vos entrás, te dices, ¿no quiere asistir a una operación del corazón? ¿Cómo no? Te pones, suponete que te guste, vas, te pones, te hacen todo lo que te digan, entras al quirófano y lo ves al paciente boca abajo. Y vos decís, ¿de dónde lo van a operar? Del corazón. ¿Pero por dónde entran? No, nosotros operamos así. Corremos los pulmones, entramos por... Dice, mire, muchacho, me parece que así no es. Ay, bueno, lo mismo es con este acuerdo con el fondo. Así no es. Está mal hecho. Hay que acordar. No es culpa del fondo, porque ¿qué puede saber el fondo de la economía argentina? Al Fondo Monetario fue lo que el de la Argentina fue. Vino del fondo finalmente lo que fue. Fue al fondo una propuesta argentina mal hecha, la tomaron y vino de allá un acuerdo para firmar técnicamente mal hecho. ¿Podía saber Alberto de esto? No, ¿qué puede saber Alberto? No tiene el beneficio de la ignorancia. El problema fue Guzmán. Pero bueno, a lo hecho pecho, hay que reformularlo y hacerlo bien técnicamente. Y después vos sabés cómo el país empieza a crecer. Y el que hoy por hoy tiene, digamos, la tarea de llevar adelante, sobre todo esto de cumplir con lo del fondo, es Massa. Y va a fracasar. Si está mal hecho técnicamente y quiere cumplir algo, es como decir, no, nosotros operamos así. Entonces empiezan, ven dónde está la columna vertebral, empiezan con el bisturí, corren los pulmones. Bueno, a los 10 minutos el paciente se murió, ¿no? Bueno, esto te va a pasar lo mismo. Tiempo más, Massa fracasó. Mientras quiera cumplir este acuerdo mal hecho, Massa fracasa, ya fracasó. Guillermo igual... fracasó a su vez porque le mintió al pueblo argentino. No, pero vos ahora te vas a dar cuenta por qué mintió. La Argentina, si querés contestar, ¿no? La Argentina, en septiembre del 22, o sea, este es hace un mes atrás, ¿exportó más soja que septiembre del 2021 o menos soja? De acuerdo a lo que informó Massa y lo que a vos te parece que es el sentido común, de lo que fue pasando con el dólar soja. Bueno, pero también tiene que ver, bueno, a eso también quería apuntar, ya que me da el pie. ¿Pero exportó más o menos soja? No me acuerdo el dato, menos, más. Y debería ser más, si fue récord de exportación. Sí, ¿no? Más, perdón. ¿Fue más? Sí. Porque yo te puse en una... Pero no sabés qué dicen las estadísticas. No tengo muchos los datos de toda la economía. No importa, aunque no, pero si solamente era sentido común, no los datos. No, pero más allá de eso... No, escúchame. Si Massa te estuvo diciendo durante todo septiembre que estábamos en récord de liquidación, eso lo sabés. Sí. Y que se liquidaron 8.000 millones de dólares de soja. ¿No dijo eso? Sí. Los datos te los pongo yo, vos decime, sí. No importa la cifra. Bueno, entonces si era récord, en septiembre del 2022 se tiene que haber exportado más soja que en septiembre del 2021. Es lo que dijo el ministro. Es lo que uno entiende e interpreta a partir de los datos. Claro, no, de lo que dijo. Sí. Los datos dicen que exportamos menos. Entonces, ¿cómo? Pero él no comparte los datos. Pero, ¿y qué querés? Los datos aparecieron ahora a mitad de octubre cuando te los da el INDEC, que se los pide a la aduana. Cuando terminó septiembre, pasaron 15 días, se procesaron los datos, resulta que la Argentina exportó menos soja este septiembre que el septiembre pasado. Incluso a pesar del dólar soja. ¿Y entonces cómo puede ser? Entonces mintió. Sí. ¿Viste? Ahora, ¿qué hizo? ¿La plata está? Sí. ¿Quién la puso? La cerealera. ¿Porque exportaron soja? No, porque te prestaron. ¿Alguien te dijo a vos que la cerealera, las 7 hermanas, le habían prestado dólares al gobierno? No. Bueno, ahora te lo digo yo, esa es la verdad. Porque lo acaba de decir esta semana el presidente de la Cámara que agrupa a las cerealeras. ¿Y por qué lo tuvo que decir? Porque se lo exigió un diario. ¿Qué diario? El diario La Nación. Dígame, presidente de la Cámara, ¿cómo puede ser que ustedes dicen que batieron todos los récords de liquidación de divisas en el Banco Central y exportaron menos soja que el año pasado? Bueno, no, lo que pasa es que le prestamos plata al gobierno. ¿Y cómo se la prestaron? Como prefinanciación de exportaciones. Pero no entiendo, si no es lo que anunció Massa. Bueno, eso pregúnteselo al gobierno. Claro, ahora, este reportaje que te estoy contando está en el diario La Nación. Sí. No es que es un invento que te estoy... Y están los datos. Entonces, Massa tiene que empezar no generando propuestas que confundan al pueblo. Ahora, ¿por qué se confundió Massa? Porque no entendió lo que le explicó quién. El presidente de Singenta. Vos sabés que Singenta es una cerealera que en realidad exporta cereales porque primero te vende la semilla. Está todo perfecto. El presidente de Singenta ahora dice que se va a dedicar a la política y es el que le explicó la propuesta a Massa, este mamarracho de dólar soja, que es un préstamo de las cerealeras al Estado, pero ¿a cambio de qué? ¿De qué? De una devaluación de 60 pesos por dólar. En la Argentina el dólar oficial, principio de septiembre, 3 de septiembre, estaba a 143 pesos.
y a ellos se lo compraron a 200. Mirá qué fácil que se hace negocio así, ¿no? Yo voy, te voy a hacer es inexplicable, hasta, digo, no hace falta ser economista para entender que eso está mal. Bueno, eso fue lo que pasó, por lo tanto Massa ya fracasó. Primero porque quiere cumplir el acuerdo con el fondo y ese acuerdo está mal, hay que modificarlo técnicamente, no es culpa del fondo. Lo hizo un muchacho sin experiencia, sin dominio de la disciplina, no conocía a la Argentina, hacía años que estaba afuera, y de repente un presidente como Alberto Fernández, que tiene una cabeza muy especial, lo trajo y dijo, soy ministro de Economía para manejar la crisis más importante en la historia de la Argentina. Estamos atravesando la crisis económica más importante en la historia de la Argentina. Esto es mucho más importante que el 89 y mucho más importante que el 2001. Es muchísimo más grave porque son las dos al mismo tiempo y en el mismo lugar. Esto es peor que Alfonsín y de la Rúa juntos. Mirá que hay que aguantar a Alfonsín. Mire que me está asustando, Guillermo. Vamos a ir una... Bueno, che, no, está bien. ¿Una mendocina se va a asustar? Si vine para darte esperanza. Pero ¿a qué? Bueno, a eso quiero apuntar, pero después... ¿Vos preferís que te mienta? No, me parece muy bueno Primero te cuento la verdad. Sí. Y después te digo cómo se soluciona. Bueno. Pero si no sabes la verdad... Difícilmente vamos a encontrarle la solución. La verdad te hará libre. Seguro, seguro. Guillermo, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando porque me parece, nos metimos mucho en lo económico, es interesante, pero también quiero hablar un poco más de lo político, que tiene que ver con lo económico. De lo que quiere decir, yo soy un sometido. Bueno, no diga eso, no diga eso. Estamos con Guillermo Moreno, estamos aquí en Chat Político, ya regresamos. Estamos en Chat Político. Recuerden que pueden volver a ver el programa en nuestro canal de YouTube y también en www.unidiversidad.com.ar. Estamos con Guillermo Moreno, empresario político, economista, ex secretario de Comercio Interior, ex secretario de Comunicaciones y presidente de Principios y Valores. Guillermo, podríamos estar 3 horas hablando acá. Pero te falta un montón de cosas. Pero tengo un montón de temas. Tengo mayoría de ferretería, hincha de Racing. Sí. Estamos con unos líos ahí. Es difícil ser comerciante en este país, ¿no? No, a mí no. Tenemos unos líos con Racing. No, el mayoreo está como está. El país es un por allá hace 40 años. Fue mi primer negocio y es el que tengo hoy. Bueno, como economista, esto lo pregunto como economista, ¿qué pasa con la inflación? Que no hay gobierno en Argentina que logre domar este caballo que está embravecido. No, hubo unos años que se domó, pero te quedaste sin empleo y sin empresa, que fue la convertibilidad. Entonces... Es lo mismo que la nada. Claro, el remedio fue peor que la enfermedad. No, mira, es cierto que en nuestro gobierno la inflación fue alta, pero era del 10, 8, 9, 11% anual, eso de que el INDEC mentía. Todo. Yo le ofrecí el debate a todo el mundo para que me explicaran que mentía, ninguno lo aceptó. Ninguno lo aceptó. Equipos técnicos estamos hablando, ¿no? Vos imaginate que el INDEC tiene 1.500 personas trabajando todos los días de Dios. ¿Cómo haces para juntar 1.500 personas para mentir? Lo que dicen eso, obviamente cuando la oposición decía eso es en la arena política, pero de ahí a pensar que eso fue verdad, no. En ese momento la inflación, ¿por qué digo que la inflación del 9-10% era alta? Porque la inflación en el mundo era 2-3%. Claro. Entonces teníamos una inflación alta. Ahora, una cosa es tener 9-10% anual y otra cosa es tener el 100% o el 60% como Macri. Eso ya es un mamarracho total, eso es un disparate. Cuando vos tenés la inflación tan alta, ya no tenés cálculo empresarial, porque vendés y no sabés a qué precio reponés, no sabés si ganaste plata, no podés hacer un flujo de caja. Vos tenés que hacer un plan de actividad, voy a comprar esto, voy a producirlo, voy a hacer esto. Este es un plan de actividad. Después tenés que hacer un flujo de caja, voy a cobrar, este cheque lo voy a dar. Con esta desproporción de inflación, nunca terminás sabiendo si ganaste o perdiste plata. Vos ahora metés la mano en la cartera y decís, ay, tengo 5 billetes de 1.000, parece un montón de plata, entraste en la primera carnicería de verdulería, no te quedaste sin plata. ¿Quién gana y quién pierde cuando hay una inflación? Bueno, está claro que los ingresos fijos son los primeros que pierden. Pierden los trabajadores. Por eso es un impuesto espantoso, por eso el gobierno peronista... ¿Por qué recreé la Secretaría de Comercio? Yo estaba lo más cómodo en comunicaciones, me divertía, hicimos el satélite, Macri no pagaba, le digo, ¿vas a pagar, Macri? No, bueno, listo, entonces cortamos el contrato. Si vos le pedís que haga el servicio y tiene que pagar un cano, se pasó no sé cuántos años sin pagar hasta que llegué yo. Cuando llamé yo, lo llamé y le dije, ¿vas a pagar o no vas a pagar? Como hace cualquier... Che, te debes plata, ¿vas a pagar o no? Que sí, que no, bueno, listo. La próxima, de acá a un mes nos vemos. ¿Vas a pagar o no? Se lo pregunté 3 veces. ¿Qué contestó Macri? Que no. ¿Viste? ¿Y entonces qué pasó?
cortamos el contrato y se acabó la historia. Rescindimos el contrato técnicamente. Sí. Después, la verdad que fue un momento muy divertido, muy bien, con mucha pasión, mucho patriotismo. Después fui comercio. ¿Por qué tengo que recrear la Secretaría de Comercio? Para el 2005, Cavallo ya tenía, La Baña ya tenía una inflación del 12.5 y eso ya empezaba a ser alto. Entonces recreamos la Secretaría de Comercio. Tiene una explicación mundial. En ese momento Estados Unidos daba subsidio para transformar dentro de su frontera, para transformar las oleaginosas en combustible. En este caso el maíz. Entonces subió el maíz arrastró a la soja. Se nos armó, bueno, listo. Ese precio internacional tenía que entrar en la Argentina, sí, pero en su medida y armoniosamente, y para eso hicimos los acuerdos de precio. Nosotros hicimos acuerdos de precio que razonablemente funcionaron, por eso la Argentina creció. ¿Por qué no crece ahora? Y porque con esta inflación es imposible que crezca. Esto que dice Alberto Fernández, que la Argentina crece, no sabe lo que dice. Es muy fácil. Si el PBI hoy en la Argentina, pesos más, pesos menos, son 90 billones, 90 y 12 ceros. Sí. Si vos dividido 150 te da 600.000 millones de dólares para homogenizar en dólares. Pero si lo dividís en contado con liqui, que son 300, 307, 308, te da 300.000 millones de dólares. ¿Dónde está el crecimiento? Claro. Lo que están diciendo es cualquier tontería, pero eso es para otro debate. Lo nuestro funcionó, nosotros hacíamos administración de comercio, fijábamos la pauta inflacionaria para el año, 8% para los productos masivos. Vos eras Quilmes. Entonces Quilmes tiene cervezas masivas, cerveza que compra la clase media alta, que es selectiva. Más premium, digamos. Selectivas y premium. Premium, sí. Entonces vos a una empresa la agarrás y decís, che, decime de tu canasta, ¿qué es lo que compra la muchacha? Entras a una carnicería, vamos, a la que tú compras, vos compras la carne. Entonces yo, che, ¿qué come la muchachada? ¿Lomo o falda? O asado. Y vos decís, asado, dice. Carne picada, masivo. Sí. La cuadrada, ¿es masiva, selectiva o premium? Bueno, decime la carne premium, los cortes premium. Y vos vas a decir, lomo, cuadril, bueno, listo. Entonces, es muy sencillo. Vos le agarrás a Arcor y le decís, dividime, tiene X cantidad Tiene un montón para elegir. Muy bien. Entonces le decís, mirá, vos sos Pagani. No, decís, bueno, Pagani, mirá, me agarrás una cantidad de productos que son masivos, selectivo y premium. El premium va a tener 16, 18 en el año, el selectivo va a tener 12, el masivo va a tener 7, 8. Listo, listo. Él me trae la propuesta. Bueno, vamos a ver si está bien. Che, Alfredo Coto, vení. Decime si esto de Arcor está bien. Estos son productos masivos, estos son selectivos, estos... Sí, me parece que está bien. Agarrás otro... Bueno, listo, lo autorizamos. Cuando viene Pagani, en el año te aumenta un 8% lo masivo. ¿Qué es lo que vos comés? Vos por ahí comés algo selectivo, pero premium no vas a comer nada. Porque no nos da el ingreso para... Tal bueno, cual, no sé, vos por ahí tenés ingresos, sos mujer de fortuna, no me quiero meter. Pero entendiendo este trabajo tuyo, no vas a... El común de la gente no tiene acceso. No tiene, bueno, obviamente, el común de la gente no es premium. Por eso, fíjate que nosotros decíamos cuánto era la inflación y nunca se quejaba la Universidad del SEMA, que era Carlos Rodríguez, el rector. Porque ellos calculaban otra inflación, pero no decían que era la ley INDEC, decían que era la ley de la canasta de ejecutivos. Entonces los ejecutivos tienen otro consumo. Obvio. Muy bien, pero entonces yo a eso les daba 18. ¿Cuánto daba la de UCEMA, o sea, Universidad del SEMA? Y daba 18, 20, 21, 19, 17, de acuerdo al año. Y coincidía perfectamente con lo que yo le daba a las empresas. Por eso pudieron crecer, podían planificar, entendían. El salario crecía, porque vos lo hacés crecer en función de la inflación que tiene la canasta de consumo masivo, pero a su vez, que es la que consumen los trabajadores, pero la empresa también recibía unos puntitos más por los premios, entonces podía pagar más. Entonces llegamos a una distribución del ingreso. Era más equilibrado, digamos. Más, pero no. Los trabajadores se llevaron a llevar el 50% del PBI. Ahora se están llevando menos del 40%, por eso este gobierno no es peronista. Está hambreando al pueblo y los trabajadores trabajan y son pobres. Hay un montón de trabajos, incluso en este estudio, porque les veo la cara, que deben cobrar al fin de mes y están dentro de la línea de la pobreza. Bueno, hay un alto porcentaje de argentinos que están trabajando en blanco y están debajo de la línea de pobreza, lo dice el mismo INDEC también. Bueno, entonces no puede ser un gobierno peronista. Y no, difícilmente uno deba sentir que es así. Bueno, ¿viste? Para eso vine a Mendoza, para explicarle. Eso. Muy bien. Vos imaginate una familia pobre de Mendoza, el papá, la mamá, los chicos, y entonces el gobierno de Macri. El papá le dice a la familia, en la mesa familiar, cocinando lo que le dan un bolsón de comida y todo eso,
bueno, papá, comemos siempre lo mismo, ¿qué es lo que pasa? No te aflija, está Macri en el gobierno, pero ahora va a venir un gobierno peronista y vamos a volver a comer. Porque voy a tener trabajo, voy a comprar lo que nos gusta, mamá va a cocinar, y resulta que viene lo que se dice un gobierno peronista y hambrea más al pueblo. La frase de la heladera llena que nunca se llenó. No, pero ni eso ni nada. Porque un gobierno socialdemócrata como el de esto es Alfonsín y de la Rúa juntos, imagínate el desastre que tenemos. Los dos juntitos tomando decisiones, Alfonsín y de la Rúa. Se estarán enojando los radicales, ¿no? Esto que en Mendoza hay un montón de radicales, te va a quedar la cabeza así por haberme invitado. Bueno, pero vos te la aguantás, para eso te la aguantás, para eso es así la vida. Somos... Digamos que la idea del canal es tener todas las voces y me parece muy bueno que tenerlo acá en el estudio. Yo no digo que está mal lo que hacemos, digo cómo te va a doler la cabeza ahora que están viendo el programa. ¿Sí? Bueno, Guillermo pregunta, hemos hablado mucho de la economía y me parece que está muy bueno, pero queríamos hablarte un poco queríamos que habláramos de lo que está pasando a nivel político, porque bueno, estuvimos con el tema del presupuesto hace algunos días y los analistas políticos decían, está divorciada la clase política de lo que le está sucediendo a la sociedad argentina. Vos sos un político. ¿Qué opinás? Yo soy un político, soy un militante político, tengo un mayoreo de ferretería y lo administro, tengo una consultora, yo camino la calle, no soy un político los típicos, yo hice mi vida, vivo de mi plata, trabajé en el sector público porque me lo pidieron. Para ser secretario de Comunicaciones por 60 días me quedé 12 años con los currículum que vos contaste. Sí, tal cual. Pero no podés decir que soy un hombre, yo vivo de lo mío, hice lo mío y sigo haciendo lo mío. Entonces no estoy alejado de lo que pasa. Yo tengo 60 proveedores y 600 clientes, con los cuales hablo toda la semana. Sé lo que pasa en la calle. Mi esposa es escribana, esta es la segunda, ¿no? Es escribana, sabemos lo que pasa en el mercado inmobiliario, sabemos lo que pasa sabemos, las conversaciones familiares las tenemos. Nosotros vinimos a Mendoza a decirle al pueblo mendocino y sobre todo a los humildes que cuando hay una política económica peronista las empresas ganan plata y los trabajadores mejoran mucho su ingreso. Que el gobierno está disociado de la sociedad no hay duda, en general la clase política. Peleados entre ellos y disociados. Pero no porque discuten el presupuesto, sino porque están discutiendo si las pasos sí, las pasos no. Y aparte que si tenemos este problema con la justicia, que si no lo tenemos, miren muchachos, lo que le molesta al pueblo es no tener trabajo y tener hambre. Y eso hay que solucionarlo. Ahora, mientras Massa sea ministro de Economía y esto se extienda, la realidad cada vez es más cruel, porque el hambre aprieta, y esto lo sabes vos. Ahora, el problema también de Massa, ministro de Economía, es para Macri y es para los radicales. ¿Por qué? Y porque está haciendo lo mismo que ellos. Sino que ven, si está un economista acá, radical, o si está un economista del PRO, la semana que viene, la próxima, que te explique cuál sería la diferencia. ¿Quién es el segundo de Massa? ¿No lo pusieron a Rubinstein? Y Rubinstein no es un hombre de Cambiemos, no es un hombre de esa alianza, se llame junto, Cambiemos, no importa. No es un hombre de esa alianza, por eso yo hablo mal de la política económica de Massa y Cambiemos no, porque está un hombre de ellos, que es Rubinstein, ¿viste? Ahora, cuanto más dure Massa, el problema no es solo para el Frente de Todos, sino para Macri. ¿Qué política económica va a hacer Macri si no es la de Massa? ¿Qué política económica va a hacer Lustó si no es la de Massa? O Teta si no es la de Massa. Teta dice, no, vamos a hacer un acuerdo con Brasil por el real y tener una moneda. Pero, ¿qué dice Teta? Con este déficit fiscal vas a tener una moneda común con Brasil. Pero no, vos decime cómo lo vas a solucionar. Porque si lo vas a solucionar apretándole más el cinturón a los jubilados, bueno, no sirve. Yo soy peronista, claro. No sirve. Claro. Bueno, por eso. Eso es lo que vinimos a Mendoza a explicar, que ya lo expliqué y que lo aplicamos con mucho éxito. Guillermo, vamos a hacer una nueva pausa. Enseguida regresamos. Estamos aquí en Chat Político. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes. Estamos en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Ya regresamos. Seguimos en Chat Político, estamos en el 30 de la TDA con Guillermo Moreno, empresario, político, economista, ex secretario de Comunicaciones, de Comercio y presidente de Principios y Valores. Hay muchas preguntas para hacerle. Bueno, yo creo que durante los bloques anteriores ya de alguna manera me has mostrado la opinión que tenés de Mauricio Macri, pero
Vos decías, no se puede escuchar Macri, y me imagino que no lo leíste, digo, por los libros. Bueno, no. Perdón, ya te estoy tuteando. No, está perfecto. Conozco el pensamiento de Macri, no es necesario leerlo. Ya sabés cómo son, es como leer el pensamiento de Melconian. ¿Cómo no vas a saber lo que piensa? ¿Qué pensás de que él en cada presentación que hace habla mucho de aerolíneas y dice que hay que privatizarla? Que lo primero que haría si volviera a ser presidente sería eso. No sé qué significa, porque yo no tengo ningún problema. El problema no es privatizarla. ¿Quién va a ser el dueño? Yo no tengo... el peronismo. No somos marxistas. Nosotros no somos estatistas. Mira, una discusión que tuvimos en el gobierno, cuando se le ocurrió comprar al Poder Ejecutivo el 51% de las acciones de YPF, es quién iba a ser el dueño de esos 51%. Para vos, ¿quién tiene que ser? El Estado, me vas a decir. Para mí no, para mí tiene que ser el movimiento obrero organizado. El peronismo es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Que sean privadas no tengo problema. Ahora, privado implica también que puede ser del movimiento obrero organizado. Claro. Privado significa que no es estatal. Para estatal está Kicillof, están los marxistas, no estamos los peronistas. Yo no tengo ningún problema. Ahora, si él piensa que privatizar es que esté en manos de lo que él llama el sector empresarial, es un problema, porque los empresarios no son un sector. El empresario es ejercer la actividad de organización de la producción. Los dueños de una empresa perfectamente pueden ser, en una cooperativa es privada, pero en este caso yo digo YPF. ¿Qué haría con el 51% de las acciones de YPF que tiene el Estado? ¿Sabes cuál es el problema? Y por eso se equivocó Cristina y se equivoca Kicillof. Porque si YPF está en manos del Estado, vos se la podés volver a dejar a Macri si gana las elecciones, como pasó. ¿Quién manejó YPF en manos de Macri? Aranguren. ¿De dónde venía? De Shell. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Claro. En cambio, vos lo ponés en manos del movimiento obrero organizado, del confederal, de la CGT. No, pero ¿cómo lo vas a poner en manos de los dirigentes sindicales? Este no sabe lo que... No, muchachos, mire, puede ser que igual que hay un general que no cumple con su obligación, un obispo, un ministro, un periodista o un economista o un comerciante que no cumple con su obligación, puede haber un dirigente sindical, pero la inmensa mayoría cumple. Sí. Por lo tanto, vos lo ponés en manos del confederal de la CGT, privatizás YPF, pero no la extranjerizás y queda dentro de la defensa del interés nacional. ¿Qué decía Perón que quién defiende los intereses nacionales? ¿Los cuadros políticos o los trabajadores organizados? Los trabajadores organizados, por eso para el peronismo la columna vertebral. Ahora, si vos decís, no, con aerolíneas, yo no quiero que la maneje el Estado, la manejan los privados, no tengo ningún problema, pero en manos de los trabajadores, que esté tranquilo ahí. El confederal de la CGT puede tener YPF, puede tener YPF, y no hay ningún problema. El plan de negocio, hacemos un convenio con la Universidad de Cuyo, nos manda lo que ellos consideran que son los expertos petroleros, los ponemos de gerente, de presidente. Los accionistas son los que son, pero los accionistas no manejan la empresa, para eso eligen un directorio. Pero vos viste que Macri... Que elegir a los que entienden el pero tema. Pero viste que se confunden. Macri solo no, Cristina también. Porque lo trajo a Galucho de Inglaterra, que no tenía idea. Igual no tenía idea. Galucho es el único muchacho que yo conozco que en 2 años, después de ser empleado de YPF, ahora es dueño de una petrolera. Aranguren fue como 30 años empleado de una petrolera y está por ahí dando vuelta. Y no hay antecedentes en el mundo de un empleado de una petrolera como era Galucho. Que sea empresario después. ¡Petrolero! Claro. Imagínate vos lo que es. Pero vos conocés a alguien que después de 2 años de ser periodista sea dueño de un medio. No. Bueno, che, si lo hay no lo conozco. Algo es raro. Bueno, debe haber igual alguno. Eso es responsabilidad. Me puse nervioso, casi te tiro. Hablé de Galucho. ¿Sabés por qué? Porque lo que hizo Galucho inmediatamente fue aumentar el combustible. Y cuando vos aumentás el combustible, es un desastre en la Argentina. Sí. Yo tuve muchos años el litro de gasoil a 60 centavos de dólar, del dólar de exportación, no esta barbaridad de 20 dólares distintos, un solo dólar. En todo caso, un dólar oficial y un dólar negro. La Argentina tiene 40%. Siempre nos movimos así, pero en este último tiempo tenemos un montón de cotizaciones diferentes. Hasta el propio gobierno, digo, lo habilita las cotizaciones diferentes. Economía negra y no te asustaste. Viste que vos sos de sentido común, porque vos sabés que hay una economía negra que es el 40% de la economía, que necesita financiamiento en negro. Ahora, así es la vida. Si vos conocés un comerciante, un industrial, bueno, muchacho, es la vida. Mira, lo que tenemos que hacer es agarrar esta realidad y empezar a transformarla, pero dentro de una cosa, de unos hechos lógicos.
Lo que vino Galucho empezó a aumentar el combustible. Cuando aumentás el combustible, haces pedazo a la industria. Porque ¿qué es el acero? Básicamente, una olla grande, que es un horno. ¿Qué le meten? Carbón, le meten hierro y le meten energía. Si vos, el carbón no es argentino, no tenemos carbón para hacer acero de calidad. Se lo compramos a Brasil. El hierro también no hay. Habrá minas de hierro, pero no alcanza, te pasan, pero no alcanza. Y no es de la calidad. ¿Dónde tenemos ventaja nosotros si somos tomadores del precio internacional de carbón y hierro? En darle energía barata. En vez de darle energía barata, le damos energía cara. Entonces, ¿cómo querés tener acero barato? Si vos le das carbón y hierro a precio internacional, porque lo tenés que traer, y la energía, en vez de dársela barata, se la das cara, ¿cómo querés tener acero barato y tener autos baratos, heladera barata, y tener mucho metal mecánica, hacer caño? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué hacíamos nosotros? Teníamos la energía barata. ¿Por qué? Porque hacíamos costos. ¿Está el precio debajo del costo en mi gobierno? Nunca. Lo que pasa es que estos tipos son muy pillos. No solo Macri, también Alberto Fernández y también Kicillof. Dejaron de hacer costos. ¿Sabe por qué Cavallo disolvió la Secretaría de Comercio? ¿Por qué? Porque tenía 100 tipos en la Argentina, hombres y mujeres, digo, tipos en general, que eran expertos en costos. Y los expertos en costos a veces ganan más que el presidente dentro de la compañía. Si hay un tipo que no se puede ir de la Ford, es el que sabe el costo del auto que va a vender la Ford. Y son tipos muy especializados. Cuando Cavallo disuelve la Secretaría de Comercio, perdemos esa capacidad de hacer costos. ¿Qué hice yo? ¿Por qué duré tanto? Porque hacía costos. ¿Vos sabés lo fácil que es cuando vino Quilmes a decirme a mí no me alcanza la pauta? No hay ningún problema, Quilmes. Vamos a hacer costos, te hago el requerimiento, me das todos los datos y en 15 días venís. Cuando vinieron en 15 días dijimos, no precisamos aumentos, si ya me habían dado toda la información. Tenés que saber hacer costos, obviamente, yo después de 40 años de ejercer la profesión y de ser... Obviamente lo Muy sabía bien, hacer. ¿sabés que Kicillof dejó de hacer costos también? Sí. Vos no le vas a... Sí, esos 2 años nos hicieron más costos, en los últimos 2 años de Cristina nos hicieron más costos. Se hicieron esos precios cuidados. Un mamarracho, ¿qué es cuidar precio? Pero si vos querés cuidar el precio del paquete de fideo, tenés que cuidar el precio del packaging. Si cuidás el precio del packaging, tenés que cuidar el precio de la tinta con el cual se imprime la marca. Por algo le dicen que es insostenible el tema de esos programas, ¿no? Y la logística. Sí. ¿Cómo no te vas a ocupar? Y si te ocupás de todo, entonces no te ocupás de precio cuidado. ¿Sabes por qué inventó Kicillof precio cuidado? Para poner el grito en un lado y los huevos en otro, hecho como el tero. Mirá, de lo mismo que hizo con la devaluación. Yo le dije a Kicillof, así como te estoy mirando a vos, así. Yo estaba sentado en mi sillón, estaba sentado en un sillón de 3 cuerpos que tenía en mi despacho. Le dije, mira, pibe, no devalúes, ¿eh? Me dijo Galucho que vas a devaluar. No devalúes, te vas a poner la economía de sombrero. No, me contestó Guillermo, gracias a lo que trabajaron ustedes, ya la Argentina dejó de ser bimonetaria. Y fue y devaluó. Mirá el desastre que hizo. Después vino Macri y volvió a devaluar. Sí. Y ahora viene Alberto y tenés 20 tipos de cambio distintos. Que es una manera de devaluar pero también. Pero aparte hizo el dólar soja que devaluó. Pero muchachos, eso... No, y además uno si ve el comportamiento del dólar oficial, de a poquito va variando el valor. ¿Sabés qué pasa? Llegamos a una economía que es un desastre. Tan desastre que a Macri le prestaron los de afuera. Sí. A Alberto le prestaron los de adentro. Después se imprimió, los de adentro le dejaron de prestar o casi ya. Después se empezó a darle a la maquinita. Y ahora ya no le puede dar a la maquinita. No le prestan casi más porque solo le renuevan. O con las Lelí, que bueno, es una otra chantada más. Y de afuera, olvídate, no viene una moneda. Entonces le prestaron las cerealeras. Y inventaron el dólar soja. Déjense de bromar, muchachos. Terminen de hacer brujería y hagan economía. Guillermo, sí, en estos últimos días ha circulado mucho una versión en los medios, no sé si es tanto en la política en sí, de que claman su nombre. ¿Para qué, che? Si lo convocan, si lo llama Cristina, lo llama Alberto. Esto no se soluciona con un hombre ni con una mujer, ojalá fuera tan fácil. La cabeza de Alberto Fernández y de Cristina están pensando mal. Cristina se encuentra con con Massa, mirá el fallido, con Massa. Autoriza el dólar soja y después se queja que aumentó la comida, pero si vos autorizás la devaluación para la soja, te va a aumentar el aceite mezcla, los huevos, porque la gallina se alimenta con soja, alimento balanceado. Sí. Aumenta el pollo, aumentan los cerdos, aumentó el biodiesel, pero ahora, a Massa y a Alberto, que los conozco a los dos, le doy el beneficio de la ignorancia, porque son abogados que pueden saber de economía. Cristina también es abogada, pero esto lo habló conmigo infinidad de veces.
O sea que Si sabe, él sabe el riesgo, digamos. Escúchame, si lo contamos durante tantos años de gobierno, ahí ya no le puedo dar el beneficio de la ignorancia. Si piensa mal, va a actuar mal o peor. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que cambiar esto dentro de la ley y el orden. Entonces, vamos a decir, no, lo llaman a Moreno. Ojalá fuera tan simple. Pero yo estuve en un gobierno donde teníamos equilibrio fiscal y equilibrio externo, porque teníamos superávit de la balanza comercial. Escúchame, yo le planteaba, cuando tuve que administrar el comercio exterior, el objetivo que ponía de superávit comercial hace 10 años atrás era 12.000 millones de dólares. Ahora nos llegan a 2.000 de superávit comercial. Pero ¿cómo no quieren tener 20 tipos de cambio si un país endeudado lo que tiene que tener es superávit comercial robusto para tener los dólares, para al tener también superávit fiscal, que te sobran pesos, cambiar estos pesos por estos dólares y honrar los compromisos? Para eso tenés que firmar un acuerdo consistente, serio, bien hecho por gente experta con el Fondo Monetario. Pero firmaron esta tontería, que Guzmán la hizo mal. Dentro de 20 años Guzmán va a ser un buen economista, pero todavía sabe los mocasines que tiene que gastar. Mirá, este consejo se lo di a Lustó. Sí. Lustó era presidente del Banco Provincia y cuando asumió Scioli lo cambió. Me vino a ver Lustó, mirá lo que te estoy contando, intimidad. Me dijo, mirá, Moreno, qué sé yo, ¿qué tendría que hacer? Le digo, mirá, pibe, vos sos rubiecito, alto, de ojos celeste y tenés buena labia. Todas las condiciones para ser buen ministro de Economía. El pibe dijo, uy, vos pensás que Cristina me va a elegir. No, Dios no quiera. Primero tenés que ir a trabajar al sector privado. Nunca gerenciaste una empresa. Si no gerenciaste, dice, fui gerente del Banco Provincia. No, pibe, el Banco Provincia, estoy hablando de una empresa. Vos tenés que ir, discutir con los delegados, discutir con el sindicato, tenés que entender cómo funciona el mercado, sos un pibe joven. Yo te consigo que seas gerente de una empresa. Estate 5, 6, 7 años. Hacé tu empresa, llegá a los 50 años y sé ministro de Economía. Cristina lo eligió de ministro de Economía, mirá el desastre que hizo. Y después eligieron a Guzmán. Pero vos no lo ponés ni de gerente financiero a Guzmán en esta radio. Pero si no sabía hacer un cheque, que vos no sepas hacer un cheque, está de su lógica, pero no el ministro de Economía. ¿Se le puede permitir estos errores? Digo, porque tienen un costo político en una elección, pero el costo más fuerte es para el pueblo. Amiga, ¿sabés qué pasó? La política es muy cruel. ¿Sabés por qué es cruel? Porque el método de selección del que llega es muy cruel. ¿Qué tiene que saber un presidente? Te hice una pregunta antes, y ahora te hago la segunda y terminamos. ¿Qué tiene que saber un presidente? No busques sentido común, porque sos una periodista extraordinaria. Yo entiendo que lo primero que tiene que tener alguien que es presidente es conocimiento de la realidad. Bueno, eso es aparte, es obvio, si no tiene un problema de locura. Y asesores que sepan lo que van a hacer. ¿Qué tiene que saber? Te dije, no a quién tiene que seleccionar. Y como saber un montón de cosas. ¿Por ejemplo? Lo que acabo de decir, saber las necesidades del pueblo. No, pero eso es sentido común. La necesidad del pueblo es caminar la calle. Ya está, eso da por hecho, si no, no camina la calle. Pero es que en una campaña lo hacen. Está bien, me contestaste una, caminar la calle. Bueno, yo lo doy por obvio. El método de selección hace que si no caminas la calle, no siquiera estés en la grilla para ser seleccionado. Pero sos presidente, ¿qué tiene que saber? No sé, bien, todo. ¿Sabés qué es lo único que tiene que saber? Sí. Porque no puede ser el mejor que sepa de defensa, porque para eso... No. Tiene a alguien en cada una de las carteras, bien, digo, entonces, saber elegir. Bueno, muy bien, sabe elegir. ¿Qué tiene que saber él? Te estoy preguntando. No sé, sí, a mí se me ocurre todo, sí, saber de todo un poco. Porque, sí, sabe. No, porque no puede saber de medicina. No. Digo, saber de todo un poco para saber a quién va a elegir. No, esto está, ya eligió. Está el gabinete, él en la cabecera. Saber gobernar. ¿Qué significa? Saber administrar. ¿Qué significa? Saber tomar decisiones. ¿Viste? ¿Viste que no te soplé? ¿Sabés cuál es la virtud del presidente? Por eso sos una buena periodista. Lo que pasa es que te resistís a ser la mejor y entonces tratás de ser académica. No, si tu sentido común te alcanza. Lo único que se le pide al presidente es que ante caminos alternativas, que son opciones de gobierno, elija la mejor y no se tiene que equivocar. ¿Sabés por qué se sienta en la cabecera? No solo porque lo elige el pueblo, que eso ya es. Se sienta en la cabecera y tiene respeto porque no se tiene que equivocar. ¿Por qué no se tiene que equivocar? Porque es un don que Dios le dio. No hay una ciencia que explique por qué un hombre toma buenas decisiones y otras malas. Es la virtud que Dios le dio. A ese es el don. Y por eso el proceso de selección es tan cruel. Porque vos no sabés acá
quién es el que sabe tomar decisiones. La práctica te va llevando. Sí. ¿Qué pasó con Alberto Fernández? No pasó el método de selección. Vino Cristina y en una actitud irresponsable, en la soledad de su casa, sin preguntarle a nadie, dijo, este es presidente, y comprometió el patrimonio tuyo, el mío y de todo el pueblo argentino. ¿La culpa la tiene Cristina entonces? Pero lógico, es una irresponsabilidad. Nadie le pidió que tomara una decisión en soledad. Y eligió el peor, pero eso ya lo dije el día que lo eligió. Ahora el problema es que Cristina, si no pide perdón, Cristina, pedí perdón, no me lo tiene que pedir a mí. Al pueblo, por el error, no. Porque cuando vos pedís perdón, de verdad pedís perdón, cambiás la conducta. Cristina, el problema que tiene al no pedir perdón, que no va a cambiar la conducta y va a seguir tomando decisiones irresponsables en soledad. Por lo tanto, hay que dar vuelta a la página. Lo lamento, pero hay que dar vuelta a la página. Si no, de acá no salimos más. Cortito, porque ya tenemos que cerrar y me están pidiendo que cortemos ya. Guillermo, vos, bueno, lo acabas de decir, Cristina tiene que pedir perdón. ¿Es el fin de Cristina? Digo, porque incluso en las encuestas... Políticamente ya está. Pero ya cometió un error garrafal. Y tienen que dar la vuelta a la página antes de que se convierta en Alan García, repudiado por su pueblo. Hubo dos Alan García. El Alan García, que cuando yo era Juventud Peronista le decíamos a Alfonsín, era Alfonsín el que gobernaba, ay patria querida, queremos un presidente como Alan García, y después hubo, año 84, 85, y después hubo otro Alan García que fue repudiado por su pueblo. ¿Qué pensás que piensan los jubilados de Cristina? Querida, si tienen hambre, y si tienen hambre. Entonces, antes de que termine de cristalizarse el repudio del pueblo a Cristina por hacerle pasar hambre, tenemos que dar vuelta a la página. Y se lo digo sobre todo a los que han dicho, mire muchachos, termínenla, porque va a terminar peor que Alan García. Guillermo, muchísimas gracias. En términos políticos, ¿no? Sí, obviamente. Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, me encantó la entrevista, qué divertida. Y divertida también para nosotros. Será hasta cualquier momento éxitos para lo que se viene. Bueno, y para el 2023. Para el éxito es solamente votar peronismo, y es tan fácil votar peronismo. Bueno, esperamos tenerlo de nuevo pronto en el estudio. Sabemos que a la provincia de Mendoza viene seguido. Muchas gracias. Gracias. Así pasaba Guillermo Moreno, empresario político economista, ex secretario de Comercio y también presidente de Principios y Valores. Nosotros les decimos a ustedes que se queden ahí del otro lado. Seguimos con la programación de Señalú. Será hasta la próxima.